como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Adelante. Tengan muy buenas tardes cada uno de ustedes en esta tarde. Estamos felices y contentos de aquí de Alhambra, California, a Los Ángeles, para donde quiera la señal esté llegando. Que el Señor te bendiga, amigo hermano, que te da cita para estar con nosotros. Qué bendición es que estamos listos para tener la hora del poder. Es una bendición que el Señor nos haya dado la vida. Y la vida la tenemos para adorarle, para alabar su nombre, para compartir su palabra, lo cual es tan importante para cada uno de nosotros. Tanto nos beneficiamos nosotros como beneficiamos a otros. Así que en esta tarde estamos listos para compartir la palabra de Dios y deseándote que hayas pasado verdaderamente una feliz fin de semana y que la paz de Dios esté en cada corazón. Todas aquellas familias que de verdad buscamos a Dios de todo corazón, vamos a pedirle al Señor en esta tarde que Dios las bendiga grandemente, que les dé paz, que les dé gozo y que si hay alguna necesidad en el corazón, si hay alguna aflicción, alguna tristeza, que el Espíritu Santo, que es el que da vida, pueda darnos a nosotros no solo la vida, sino la paz y la tranquilidad. Así que vamos a pedirle al Señor porque Él es el único que puede darnos todas esas bendiciones. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta tarde venimos bien agradecidos contigo, Dios, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, a quien nosotros adoramos, alabamos y bendecimos. Gracias, Señor, porque verdaderamente sabemos que tú estás al control de nuestras vidas. Es por tu gracia, por tu poder, que tenemos vida y podemos caminar y hacer nuestras labores. Muchas gracias, Señor. Bendice a cada uno de todos aquellos, Señor, que se dan cita para estar con nosotros. Tú sabes, Padre, que a veces el enemigo nos tira dardos, pero gracias porque tú estás al control también de verdaderamente nuestro Dios es el único que puede tener verdaderamente control contra el enemigo. Sí. Señor, en esta tarde nos ponemos en tus manos, esperando que el Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento y que al estudiar este tema, Señor, sea para bendición nuestra, especialmente para nosotros y para aquellos que lo van a escuchar. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor, de bondad y paciencia con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros perezca, sino que todos lleguemos a este conocimiento y lleguemos al arrepentimiento. Amén. Gracias, en el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén. 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 Bienvenido mi hermano Benedicto, qué bendición es que nuevamente tenemos otra semana más y un mes que se está terminando. Bueno, la bendición más grande es que hoy usted nos acompaña. Así es. Y hoy vamos también a, como bien ya se dijo, implorar la presencia del Espíritu Santo para nuestras vidas. Así es. ¿Cuánta necesidad tenemos hoy de eso? Y mucha necesidad. Estamos viviendo un tiempo difíciles. El apóstol habla de tiempo de gran sequía para el pueblo de Dios. Deseamos que con estos programas, con estos consejos de Dios, usted pueda avivar su corazón. Así es. Avivar su esperanza en la segunda venida de Cristo, que realmente Dios ha prometido en el tiempo correcto y establecido, en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios, ha establecido que Él nuevamente viene a recoger a su iglesia. Así que es una gran bendición
que estos temas sean temas de gran instrucción para el pueblo de Dios. Qué lindo, el tema de esta tarde es un tema precioso. Oh, pero este tema está lindo. Dice el carácter de los santos. Carácter de santos. Carácter de santo. Oiga, mi amigo. No de los mi santos, hermano. de santos. De santos. Sí. De santos, así es. Qué lindo, ¿verdad? Dios tiene hijos santos. Y por su gracia, por su misericordia, Él nos ayudará a todos a llegar a ser verdaderamente, a tener un carácter santo. Porque ese es el propósito de Dios. Verdaderamente el propósito de Dios es darnos su carácter. Y ese es el carácter santo. Ese es el carácter que verdaderamente el pueblo de Dios, cada uno de nosotros lo estamos necesitando. Por eso es carácter de santos. Por eso es carácter de santos. El carácter así. de los santos, pues de una u otra manera, fueron hombres piadosos, hombres de Dios, y ellos ya ganaron la victoria en sí. Pero hoy la victoria la tenemos que ganar nosotros. Amén. Seres Amén. pecadores para convertirnos en seres santos para Dios. Qué lindo, Y bueno, ¿verdad? cuando usted lee ahí esta porción, leas esa porción. Vamos a entrar con este donde comentario. Millares han puesto al Señor delante de sí y contemplándolo han sido transformados a su misma imagen. Amén. Oiga eso, Qué lindo, ¿verdad? ¿no? Millares. Contemplándolo. Sí. Millares, aquellos que quieren tener un carácter de santos, dice, tienen que poner al Señor delante de toda cosa. Así es. Delante correcto. de cualquier situación, delante de cualquier conflicto, delante de cualquier posición. Tienen que poner al Señor delante de sí. Así es. Y ahora lo siguiente es contemplándolo a Él como Él es. Y tal como Él es, que Él es santo, ¿verdad? Somos transformados dice, a su misma imagen. A su misma imagen. Entonces, hermana Dina, ¿cómo contemplamos nosotros a Dios para lograr ese carácter de santos? A través de Es su a través de palabra. qué? De poner a Dios delante de Nosotros, cualquier cosa. Antes, siempre, antes que todo. Pero está tan lindo este comentario que me gustaría compartir un poquito. Dice aquí, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Qué lindo, ¿no? Y la ciencia de los santos es inteligencia. Oiga eso. La ciencia de los santos. Y luego dice, ahí lo vamos a leer en la Biblia, en Proverbios 9:10. La formación del carácter es la gran obra de la vida. ¿Qué dice? Oiga, es la gran obra de la vida, la formación del carácter. De hecho, es para nosotros, podría decirse, todo mundo, hermana Dina, aspira a una gran carrera, a ser un doctor, a ser un ingeniero, a ser, bueno, lo que el mundo ofrece. Pero aquí el Señor dice claramente que es la formación del carácter, es la gran obra de la ciencia. Así es. Formar nuestro carácter. Pero un carácter, ¿qué? Un carácter, bueno, y sigamos leyendo mejor. Hoy dice, y un conocimiento de Dios. O sea, dice, la formación del carácter es la gran obra de la vida y un conocimiento de Dios. Esa debe de ser de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Y lea, siga leyendo. El fundamento. ¿Es el fundamento? Dice, es el fundamento, el fundamento de toda educación verdadera. O sea, ese es el fundamento. Es la base, por eso es lo que yo decía. Ajá, ese no es el es ser un fundamento. doctor en esto, no es ser un ingeniero en esto, sino como dice aquí, la verdadera educación es formar el carácter y es la gran obra de la vida en esta tierra. ¿Ya? Y este debe de ser, dice, sigue el fundamento. diciendo, el fundamento. Y dice, debe ser el fundamento de toda educación verdadera, ¿verdad? Impartir este conocimiento y amoldar el carácter de acuerdo con él. ¿Quién es Él? Nuestro Dios. Amén. Debe ser el propósito del maestro
en su trabajo. La ley de Dios es un reflejo de su carácter. Wow. Por esto dice el salmista, todos tus mandamientos son justicia, y de tus mandamientos he adquirido inteligencia. ¿De dónde dice que él agarró inteligencia? Dice de su inteligencia, dice de sus mandamientos. Dios se nos ha revelado en su palabra y en las obras de la creación, por el libro de la inspiración y el de la naturaleza. Hemos de obtener un conocimiento de Dios. ¡Wow! Amén. Qué lindo, ¿no? Si nosotros parafraseamos un poquito este comentario, aquí nosotros vemos cómo el mundo hoy en día, en su afán de adquirir inteligencia, cada vez más hace que este mundo se convierta en un caos. Yes. ¿Por qué razón? Porque Dios dice aquí claramente, Dios expresa su voluntad, ¿dónde? En su palabra y en las obras creadas, en su misma creación. Por eso dice acá, todo lo creado por Dios debe ser un libro de inspiración para nosotros. Pero ¿qué ha hecho el ser humano? El ser humano quiere tener conocimiento por sí mismo. Y ahí es donde tenemos el gran problema. Ahí es el problema. Obtener conocimiento por sí mismo. Cuando vimos nosotros que la verdadera ciencia, el fundamento de toda educación, ¿cuál debe de ser? Aquí nosotros lo leímos. Ahí dice que debe de ser el conocimiento de Dios y ¿qué otra cosa? De su carácter. Y la formación del carácter. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de su palabra. A través de contemplarlo, a través de su palabra. De su palabra, ¿verdad? Qué lindo. Pero veamos el salmista allí hablando en el Salmo 119 y verso 172. Sí, el verso que leímos. Sí, justamente. Ahí dice, Salmo 119, hablará mi lengua, dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Qué lindo, ¿verdad? Que el si entendiéramos David, eso nosotros, hermana Dina, no, fíjese, la vida fuera diferente. Hablará mi lengua tus dichos. Porque, su palabra. Su palabra. Porque todos tus mandamientos son justicia. Oiga eso. No hay nada en los mandamientos de Dios que sea injusto. Todos son para nuestro beneficio, como leímos en un comentario, ¿verdad? Para nuestra felicidad. Para nuestra felicidad, para nuestra alegría. Y luego sigue diciendo allí en el 104, en el Salmo 119 y verso 104, dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, que fue lo que leímos. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Escucha esto, amigo hermano. Dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Qué lindo que cada uno de nosotros digamos esto, ¿verdad? Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Ay, amigo hermana Dina, para lindo, tener, ¿no?, el carácter de santos, ahí está. Ya leímos en el Salmo 119, 172 y ahora estamos leyendo en el 104, complementamos. Así es. Es el aborrecimiento ¿de qué? De toda mentira. De toda mentira, porque así es. Hoy en día, mis hermanos, podemos ver engaños por todos lados. Oh, sí. Todo mundo engaña a todo mundo. Por eso es que si deseamos tener el carácter de Dios, en el Salmo 119, 172 está la bendición. Y en el 104 complementa lo que Dios desea para que tengamos un carácter conforme al carácter de Dios. Así es, qué lindo Dios, ¿verdad? Que Dios nos enseña todas estas cosas. ¿Sabe? Eso es lo lindo con Dios, porque Dios no nos dice nomás, Él nos enseña, tanto nos enseñó con la venida de Él, cómo debemos de vivir en este mundo. Y no solo eso, sino que también nos lo dejó escrito. ¿Por qué? Para que cada uno de nosotros podamos aprender de Él a través de leer la palabra, a través de contemplarlo. Cuán importante es eso. Y la base la puso el Señor desde un principio, cuando Dios creó el plan
instituyó ese plan emergente de salvación, Él estableció cómo debería de ser el carácter de los santos y lo ilustró a través de una figura de un animal, ahí en Éxodo 12:5. Ahí podemos leer la ilustración del carácter que debe de tener todo ser humano y lo ilustra a través de un animal, porque ese era el entendimiento que tenía la primera pareja antes. Que el capítulo 12 y verso 5 dice así. Dice así, capítulo 12 y 5. Léalo aquí. Está aquí. Dice aquí, ok, acá lo tenemos. 12:5, ¿verdad? Sí. Dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. O sea, el animal debía de ser, dice, sin defecto. O sea, entonces, ahí está la gran ilustración. El animal, Dios a través de ese plan, a través del santuario, Él está creando una figura de un individuo a través del simbolismo de un animal. Debe ser sin defecto, dice. Sin defecto. Y obviamente, aquí claramente también habla de un tiempo, ¿verdad? Y esto tiene que ser apartado. ¿Apartado para qué? Apartado para el sacrificio. Pero cuando hablamos de sacrificio, estamos hablando de abnegación, de entrega total. Es cierto, la ilustración aquí es apartado para el sacrificio, tenía que morir. Pero en la aplicación de nuestros días, para tener el carácter de santos, nosotros también tenemos que morir. ¿Morir a quién? Morir al pecado. Al pecado, morir al yo. Morir a qué otra cosa. A los deseos mundanos. Eso es prácticamente lo que el Señor nos está ilustrando a través de esta figura de este animal. Será un macho sin defecto. Cuando nosotros nos envolvemos en esas actividades, es cierto, estamos en el mundo, hermana Dina. Sí es cierto, pero más sin embargo, ¿qué dice Dios? Dios nos ha apartado. Dios nos ha apartado y por eso ahí dice que nosotros debemos de presentarnos ante Él en sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Y esa es la ofrenda que agrada a Dios. Esa es la ofrenda y eso es lo que, en la realidad eso es lo que el pueblo de Dios hoy, cada uno de nosotros yo creo todos estamos en la misma lucha y con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios, Él nos proveerá que obtengamos ese carácter sin defecto, esa ofrenda sin mancha, que de verdad seamos para Él lo mejor, porque verdaderamente no hay nada bueno en nosotros, pero si nosotros nos purificamos a diario ante su presencia, vamos a Él, confesamos nuestros pecados, hacemos verdaderamente un sacrificio santo, agradable a Él, eso será un animal sin defecto, ¿verdad? Por eso ahí miren, lea el Salmo 106, verso 6. El Salmo 106, verso 6. Ahí hay una declaración importante de parte de Dios. Y en esta declaración de Dios, Salmo 106, leemos nosotros 106, verso 6. Aquí, ¿cuál es la condición del hombre? ¿Por qué nosotros nos debemos de apartar? ¿Por qué nosotros nos tenemos que ofrecer como una ofrenda a Dios? ¿Por qué razón? Dice, nosotros hemos pecado, como nuestros padres hemos hecho iniquidad, nos hemos conducido impíamente. Wow. ¿Qué es lo que ha sucedido con nosotros? ¿Por qué el Señor hoy en día, más que en cualquier otro tiempo, nos dice que nosotros tenemos que ser sin defecto? Nos dice que nos apartemos, pecado, ¿verdad? Que nos apartemos de entre las ovejas y las cabras. ¿Por qué dice eso? Porque tenemos un problema, hemos pecado, así como nuestros padres, nuestros antepasados, hemos hecho iniquidad. Y nosotros nos hemos conducido impíamente. Por eso, para lograr el carácter de santos, mis hermanos, el Señor nos invita a apartarnos de las ovejas y de los cabros. Dice ahí en el Salmo 115, 2, 15:2, perdón.
Salmos 15:2. Cuán importante es son estos versículos. Dice así, el verso 2. Dice, leamos desde el 1, y dice así, el 1 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? Son preguntas interrogantes. Y luego dice el verso 2, dice, el que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. Oiga, hermano, este versículo es un versículo clave para nuestra vida. El que anda en integridad. ¿Quién es, como hace la pregunta, quién entrará en tu santuario? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. Siempre, siempre digo, nosotros no somos honestos con nosotros mismos y Dios lo sabe. Dios lo sabe que no somos honestos, no somos transparentes. Pero Dios dice, estos no han entendido que de verdad el que se está preparando para ver mi rostro tiene que andar en integridad, en obras de justicia y hablar verdad en su corazón. Siempre debemos hablar verdad. Pero hay una en el razón. corazón. ¿Por qué debemos de hablar verdad en nuestro corazón? ¿Por qué tenemos que hablar con obras de justicia? ¿Por qué tenemos que andar en integridad? ¿Por qué razón? Hay una razón, hermana Dina. Claro, hay una razón. Y esa razón la explica el profeta Habacuc. Habacuc Ahí está la razón. 1:13. En Habacuc 1:13 está la razón. Y ahí usted, mi hermano, va a entender por qué tenemos que tener el carácter de santos. Sí, así es. Habacuc 1:13. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Ni puedes ver el agravio, porque ves porque ves los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Ahí está la razón. Oiga eso. Muy limpios son los ojos de Dios. Así es. Dios no tiene comunión con la oscuridad, con el mundo de las es. tinieblas. Y eso lo vemos nosotros. Y habla de maldades, habla de opresiones, habla de aquellos que proceden pérfidamente, aquellos que ven cómo el impío se autodueña muchas veces de las cosas de los pobres. Todo esto son las razones por el cual Dios de una u otra manera nos invita a tener el carácter de santos, porque Él dice que es muy limpio. Sus ojos, dice, son muy limpios prácticamente. Vamos a ponerlo de esta manera. Si Dios es su carácter limpio, es santo, es inmaculado, hermana Dina, dígame usted, ¿será que un día podría acercarse Dios a nosotros siendo impíos, siendo malvados, siendo de corazón contumaz? Dígame usted, ¿podrá Dios tener esa comunión con nosotros? Mi hermano, pues eso es lo que Él anhela en su corazón, que nosotros podamos estar de verdad, tener esa comunión directa con Él. Aún así, siendo tan malvados y pecadores, Él siempre escucha nuestras peticiones y nos dice, ¿verdad? Venid, limpiaos. Eso es importante. Hay una condición, usted lo dijo. Claro, Para eso. que el Señor escuche nuestras peticiones, ¿qué tenemos que hacer previamente? Es ir a Él y limpiarnos, como Amén. Dice allí. Porque ese es venir y pongámonos a cuentas para que yo escuche, dice. Así es, para escuchar. Pero no, Dios no va a escuchar a un pecador que no esté arrepentido, que no se reconcilie con Dios. Nunca lo va a escuchar. No puede ser, porque Dios ¿verdad? lo único que está esperando es que nosotros tengamos esa reconciliación con Él.
Y eso es el anhelo de Dios siempre. Por eso yo digo, dice por Dios, eso. mire el comentario, al concedernos su palabra, Dios nos puso en posesión de toda verdad esencial. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace Dios? Dice que Nos pone, nos da en la posesión de más, toda la verdad. nos da la posesión más rica que el mundo puede tener, y esa es su palabra. ¿Y esto es para qué? Para que nos reconciliemos con Dios, para que obtengamos la salvación. Así es. Por eso dice, millares han sacado agua de estas fuentes de vida. Qué lindo, fíjate. Y sin embargo, la provisión no se ha disminuido. Amén. Por eso es una fuente de agua inagotable, Así con es. grandes riquezas. Millares han puesto al Señor delante de sí, como vimos al principio. Millares han puesto al Señor delante de sí, esa es la clave. Y al contemplarlo, se han sido transformados a su misma imagen. Su espíritu arde dentro de ellos mientras hablan de su carácter, Wow. contando lo que Cristo es para ellos y lo que ellos son para Cristo. Pero estos investigadores no han agotado estos temas grandiosos y santos. Millares más pueden empeñarse en la obra de investigar los misterios de la salvación. Mientras uno se espacía en la vida de Cristo y el carácter de su misión, rayos de luz brillarán más distintivamente en cada intento de discernir la verdad. Cada nuevo estudio revelará algo más profundamente interesante que lo que haya sido desplegado. Wow. Y aquí dice, el tema es inagotable. El estudio de la encarnación de Cristo, su sacrificio expiatorio y su obra de mediación embargarán la mente del estudiante diligente mientras dure el tiempo. Y Amén, mirando al amén. cielo con Oiga. sus innumerables años, exclamará, grande es el misterio de la piedad. Gloria a Dios. Mis hermanos, imagínense. aquí podemos ver nosotros que si nosotros queremos lograr un carácter de santo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estudiar, dice acá, y Dios nos ha concedido su palabra. Eso es lo lindo. Amén. Que no tenemos Así que ir nosotros a otra Así fuente es. más que únicamente ¿a dónde? A la palabra de Dios. Y ese es el enlace para que nosotros cada vez más ir obteniendo el carácter de santo. Qué lindo, pero fíjese Pablo lo que dice allí en Filipenses capítulo 1 y verso, lo vamos a leer del 9 al 11, que dice así: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y ahí viene el verso clave, dice el verso 11, dice, lleno de frutos de justicia, que son por Jesucristo a gloria y loor de Dios. Oiga, Pablo en la realidad dice, yo les insto a ustedes, en otras palabras, esto pido en oración, dice, que vuestro amor abunde. ¿Y para qué? Porque habiendo amor hay frutos. Habiendo amor hay frutos. Yo voy a compadecerme de mi prójimo, del que está a mi lado, de aquel que lo necesita. Es Y él importante. habla de frutos de justicia, Y frutos de justicia, así es. que es Y por medio de Jesucristo. por dice medio de él, Jesucristo, claro. para la gloria y alabanza de Dios. Pero hermana Dina, cuando habla Pablo, que el apóstol Pablo, de fruto de justicia, ¿qué es un fruto realmente? Bueno, ¿qué es un fruto? El fruto es lo que nosotros en la realidad no tenemos, hermano. Yo digo, ¿Qué es un fruto? No, ¿qué es o un sea, un fruto? fruto es lo que da el árbol. Así es. El árbol, si es de manzana, da manzana. Si es de mango, da mangos. ¿Y para qué sirve ese fruto? Para comerlo, Ahora para diga, beneficio nuestro. por ejemplo, yo le hago una pregunta a usted. ¿Cuál es su fruto preferido? ¿Cuál es mi fruto preferido? Es el mango. El mango es su fruto Así preferido. es. Para mí la guanábana. Ah, bueno. La guanábana es mi fruto preferido. ¿Por qué?
ese fruto es una delicia, ¿sí o no? Cuando uno Así está es, comiendo, ¿verdad que así sí? es. Ahorita que estamos También hablando de el guanábana y mango. usted de mango, la saliva, como que Ahí está. hay un impulso de pensamiento, ¿verdad? Así es. Y ese fruto, ¿por qué? Ahora dígame usted, hermana Dina, ¿la ley qué es? La ley de Dios es una delicia. Amén. ¿Y no es el fruto una delicia? Así es, Eso correcto. es lo que dice Pablo. Así Dice es. fruto de justicia, porque habla de justicia, de la ley. Cuando nosotros guardamos la ley de Dios, cuando nosotros ponemos por delante los mandamientos de Dios para nuestras vidas, mi hermana Dina, es un bienestar, es una alegría, es un una gozo, delicia, es una delicia prácticamente, Así no va a es. ser una carga. No es una carga. Yo le por preguntaba a supuesto un que no. amigo hoy que él fue bautizado en la iglesia adventista y ha rehuido prácticamente ya a asistir a la iglesia adventista. Y yo le digo, ¿por qué huyes de Dios? ¿Verdad? Y no me contesta. Y yo le digo, ¿sabes por qué huyes de Dios? Bien sencillo, porque tú andas en pecado. Digo, ¿cómo sabe usted? Así es. Cuando nosotros huimos de Dios es porque andamos en pecado. Bueno, sí, ejemplo, eso lo dijo Abraham, allá se escondieron, nomás Adán y oyeron Eva. la voz de Dios. Adán y Eva, ¿por qué se escondieron? Porque estaban huyendo de Dios. Ajá. Porque habían Porque estaban infringido desnudos. la ley de Dios. Ajá. ¿Verdad que sí? Así es, correcto. Entonces, igual. la verdad de que, y me dice, usted siempre me da en el clavo. No, es que yo no doy en el clavo. Aquel que rehuye de Dios, aquel que rehuye de guardar la palabra de Dios. ¿Por qué el enemigo, mi hermana Dina, de nuestras almas, rehuye de la ley de Dios? Porque él es el primer instigador, es el primer Así es, pecador, correcto. es el primer soberbio. Y todos aquellos que no quieren guardar la ley de Dios están en sus mismas prácticas, Exacto. en sus mismas Tristemente, insinuaciones. Tristemente, esa es la realidad. De allí, esos son los frutos que en la realidad se pueden ver en el mundo. Frutos de justicia cuesta ver, ¿verdad? Pero frutos de lo que el enemigo nos pone en la mente y en el corazón, eso brotan rápidamente. Por eso dice aquí, tristemente. mire, para la gloria y alabanza de Dios. Así es. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer en esta tierra, en este momento? Dar frutos para la honra y la gloria de Dios. Alabanza, A gloria Dios, y así honra es. a Dios. Ese es el carácter del cristiano. Ese Es el debe- carácter de santos. Así es el carácter Es para de darle santos. honra, gloria y alabanza a Dios. En el Salmo 29 dice esto, en la realidad, en el Amén. Salmo 29 y verso 2, y dice así. El 1 dice, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Qué lindo, ¿no? Y luego dice el 2, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Dad a Jehová, ¿qué dice? La gloria La debida gloria a su debida nombre. a su nombre. Por dígame usted, hermana Dina. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo, correcto. Dios es un Dios perfecto. Correcto. Dios es un Dios de justicia. Así es. ¿Y dónde podemos ver nosotros esas características? Pues en su santa ley. En su santa ley. Así Dios es es. justo, Dios es santo. Dios es bueno, Ujú. Dios es Su ley verdad es buena. y su ley es buena. Así es, correcto. Entonces, mis hermanos, por eso dice acá, tributad al Señor la gloria debida a su nombre. Tributad, yes. Y un punto, hermana Dina, aquí en este, es que muchas veces nosotros usamos el nombre de Dios en vano. Y saben una cosa, bueno, ayer mismo, uno de nuestros sermones que tuvimos, cuando el escriba, cuando el masoreta escribía y llegaba al punto y mencionaba la palabra Yahweh o Dios o como le quieras nombrar, en ese momento se escribía, inmediatamente se limpiaba todo, se quebraba y se tiraba a la basura. ¿Por qué razón? Porque no se puede mencionar el nombre de Dios en vano. Así es. Y hoy nosotros, solo Dios tenemos en la boca, pero en vanamente. Por eso, mis hermanos, aquí dice, Por eso es que allí en Isaías dice, ¿y quién ha creído a nuestro anuncio? ¿quién ha creído a nuestro mensaje? A nuestro mensaje. ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Y yo te pregunto a ti, ¿será que el Señor se ha revelado? Su brazo se ha extendido, su brazo poderoso se ha extendido sobre nosotros. ¿Sabes una cosa, hermana Dina? No logramos nosotros victorias. ¿Sabe por qué razón? Porque nosotros no tenemos el carácter de santos.
Claro, eso. No le estamos dando ni honra, ni gloria, ni alabanza a Dios. ¿Por qué razón? Estos cuerpos que son templo y morada del Espíritu Santo, nosotros los estamos mancillando. No le estamos dando honra a Dios. Tristemente, este esa cuerpo es la verdad. Dios lo creó para alabanza de su nombre. Pero este cuerpo, en lugar de ser alabanza y gloria, representando a un Dios que es puro, santo, este cuerpo está dañado de tantas plagas. Así El es. mismo ser humano se ha encargado. Por eso dice, tener el carácter de santos es entender, mis hermanos, y lo leímos acá, es entender el temor de Jehová. Porque el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Yo debo, mi hermana Dina, yo debo de preguntarme antes de actuar, porque este cuerpo no es mío. Así Yo es. debo de preguntarle al quien lo crió. Y obviamente hay un creador que es Dios. Claro. De preguntar, cada cosa que yo tengo en la mesa, ¿te agrada, Señor? Así es. ¿Será que esto va a ser para la edificación de este templo? Cuando nosotros, por ejemplo, venimos y a veces actuamos irracionalmente, y muchos lo hacen de esa manera, que este cuerpo le comienzan a inyectar cosas que no van en contra, están en contra de la misma naturaleza del cuerpo. Debo de preguntarme, ¿honrará a Dios esto? ¿Será que a Dios le agrada que ese templo, que para Él es lo más preciado, sí o no, hermana Dina? Claro. Es el objeto de su pero consideración. Estos cuerpos ese es el son deseo sagrados. de Dios, que cada uno de nosotros cuidemos nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. ¿Son sagrados, Porque sí o no? Es sagrado, por supuesto, por supuesto. Pero ¿cómo nosotros actuamos con nuestro cuerpo? Eso es lo triste, pero yo siempre digo, Dios es bondadoso y Dios es paciente, pero Dios también tiene un límite. Pero por lo tanto, dígame usted, hermana Dina, Dios es paciente, tiene límites, sí. ¿Qué dice Él en su palabra? Que aquel que destruye el templo de Dios, que dice, Él lo destruirá a Él también. ¿verdad que sí? Él lo va a destruir en aquel día. Correcto. Por eso, mis hermanos, la importancia de tener un carácter santo. De tener un carácter. Sigamos leyendo. Y en la realidad, el tener un carácter santo, hermano, es que no se puede tener un carácter santo si nosotros vivimos comiendo de todo lo que se nos viene en gana, impíamente. Pero me gustaría comentar un poquito este comentario que está acá. Dice, la palabra y la influencia, muy importante. Una vez que hagamos caso de las sagradas verdades de la palabra del Señor, el temor de Dios, el sentido de su bondad y su santidad se propagará en cada intención. Oiga eso. Institución. Mientras nosotros hagamos caso, por supuesto, ¿verdad? Una atmósfera de amor y de paz prevalecerá en cada departamento. Toda palabra que se hable, cada obra que se lleve a cabo, tendrá una influencia que corresponda con la influencia del cielo. Qué lindo es eso, ¿sabe? Y luego dice, Cristo habitará en la humanidad y la humanidad habitará en Cristo. No se percibirá en la obra del carácter de hombres finitos, sino el carácter de un Dios infinito. La influencia divina impartida por los santos ángeles impresionará las mentes que se pongan en contacto con los obreros. Qué lindo. Y de esos obreros emanará una fragante influencia hacia todos los que quieran inhalarla. Oiga. La palabra clave dice aquí, palabras e influencias. Palabras de influencia, así es. ¿Cómo nosotros debemos de influir en los demás? ¿Por qué nosotros debemos ser conocidos? Porque nosotros ponemos delante de nosotros, ¿qué? La palabra de La Dios. palabra de Dios. Y eso es muy ¿Qué importante. es la obra de su vida siempre? Poner por delante la palabra de Dios. Y de esa manera nosotros vamos a ejercer una gran influencia en la vida de cualquier ser humano. Y esta atmósfera dice que se va a propagar por todos.
Porque ¿qué es lo que sale de la palabra de Dios? Aquí dice, Sale, pues, amor, sale amor, sale paz, ¿y qué más? benignidad, Hay armonía. bondad, armonía. ¿Verdad que sí? Así y es. dice acá, y este tendrá una gran influencia, porque es la influencia que hay en el cielo. Del En el Espíritu cielo, Santo. en el cielo hay armonía, en el cielo hay paz, en el cielo ¿qué otra cosa hay? Hay amor. ¿Verdad que sí? Esa es la influencia que Dios desea que tengamos en esta tierra. Así es. Y esa influencia solo lo vamos a lograr, ¿cómo? Poniendo por delante la palabra, la palabra de Dios. Eso es importantísimo. Por eso es que hay preguntas aquí en Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? El Señor espera que esto se revele a cada uno de nosotros para que nosotros podamos. Oiga, imagínese usted que hubiera un grupo de personas que viviéramos a la altura de la palabra de Dios. Eso sería, eso sería novedad de vida, como dijo el apóstol verdaderamente no necesitaríamos hablar, hermano. Cuando el apóstol Pablo estaba en esta tierra y le preguntaba, ¿cómo estás, Pablo? Y él decía, ando en novedad de vida. En novedad de Oiga, mi vida. hermana Dina, él andaba en novedad de vida, en un calabozo, en una mazmorra romana, cayéndole agua por meses y sin comida, y él andaba en novedad de vida. En novedad de vida, pues, Oiga, ¿por mi qué? hermana Dina, Porque él sí. estaba en la armonía con su Dios. Si nosotros solo que se ponche un carro y andamos Exacto. irritados, Así malhumorados, es. y ahora en Correcto. una cárcel. Imagínese Y usted, ¿no? un gotero. Imagínese usted, en un tormento. Por eso hay algo bien importante. Hay un verso que para mí es clave para mi vida. Hebreos 1:9. Hebreos 1:9 dice Ese así. es muy clave. Dice allí Hebreos 1:9, has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría, más que tus compañeros. Ese es mi verso Qué favorito, lindo, hermana. qué lindo. Hebreos 1:9. ¿Has amado la justicia? Y aborrecido. ¿Has aborrecido la iniquidad? Por lo cual, dice, haciendo estas dos cosas, tu Dios te ha ungido con óleo Qué lindo, ¿no? de alegría más que a tus compañeros. Gloria a Dios. ¿Sabe una cosa? Cuando uno ama la justicia, cuando uno ama la ley, sus principios, sus mandamientos, y uno ha aborrecido la iniquidad, ¿ya? ¿Saben qué hace Dios? Nos unge. Nos unge y fíjese que Y nos da alegría. nos Hay trae- gozo en nuestros corazones. Y sabe una cosa, hermana Dina, esto era, yo lo asocio con uno de los grandes patriarcas de la antigüedad, Enoc. con Enoc, correcto. Y miren el comentario al respecto. Aquel que amó la justicia, que aborreció la iniquidad, ¿por qué Dios lo ungió con gran alegría más que a cualquier hombre sobre la tierra? Dice, por la fe, primeramente, Enoc tuvo fe. Y pongámonos un poquito en ese tiempo, hermana Dina. El tiempo en que vivió Enoc, ¿cómo era ese tiempo? Pues corrompido igual que nosotros. Era uno de los Inclusive tiempos más más difíciles, difíciles. más El mundo difíciles. estaba totalmente corrompido. Así es. Pero ¿sabe algo? El mundo estaba corrompido, pero él puso su fe en Dios, que a pesar de esa gran corrupción que había, él dijo, yo tengo la esperanza que Dios un día me va a llevar al cielo. A pesar de esa generación tan corrompida, que podría decirse, ahí es donde está aquella palabra, ¿habrá uno justo? Ajá. En una sociedad corrompida, ¿podemos ser justos, mi hermano? Muéstrame uno si hay uno justo. Y yo le voy a Ahí decir a ustedes, tenemos a Enoc. aquí el hombre puso su fe, puso delante de él la palabra de Dios, le creyó a Dios. Y sabe una cosa, este hombre fue arrebatado al cielo. Así es. Fue trasladado al Gloria a cielo Dios. sin ver muerte. Y antes que fuese traspuesto, dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo agradó a Dios este hombre? En una sociedad corrompida. ¿Qué fue lo que hizo él? ¿Cómo agradó él a Dios? En su vida, haciendo su voluntad. Mire, por un lado. Pero aquí dice, tuvo testimonio. ¿Qué es testimonio?
O sea, su vida, vivía. ¿Qué es testimonio? Usted lo dijo. De Vivió haber- a la altura de la palabra. Correcto. Los hombres y mujeres, mis hermanos, que van a ser trasladados al cielo, tienen que vivir la palabra. Tienen que dar La testimonio. palabra de Dios se va a encarnar en ellos y van a vivir a la Amén. altura de la palabra de Dios Así es. para no ver corrupción. Si es que quieres ir al cielo. En medio de un mundo, dice aquí de Noé. En medio de un mundo condenado a la destrucción por su iniquidad. Así es. Enoc pasó su vida en tan íntima comunión con Dios Oiga eso. que no se le permitió caer bajo el poder de la muerte. Wow. El piadoso carácter de este profeta representa el estado de santidad que deben alcanzar todos los que serán comprados de entre de los de la tierra. Oiga eso, En mi el hermana. tiempo de la segunda venida de Cristo, en ese entonces, así como en el mundo antediluviano, prevalecerá la iniquidad al máximo, siguiendo los impulsos de su corazón malvado y corrupto, y la enseñanza de filosofías engañosas. El hombre se rebelará contra la autoridad del cielo, que estamos haciendo nosotros hoy en día, la mayor parte del mundo cristiano, rebelándonos. Hay una rebelión en contra de la autoridad del cielo, mis hermanos. No estamos, la ley no la queremos guardar. Pero así como Enoc, el pueblo de Dios buscará la pureza de corazón y la conformidad a la voluntad de Dios, pureza de corazón y voluntad de su Señor, hasta que se refleje la imagen de Cristo en ellos. Eso es dar testimonio. Amén. Cuando otros miren a Cristo en nosotros, tal como lo hizo Enoc, anunciarán al mundo la segunda venida del Señor y los juicios que merecerá la transgresión, y mediante su conversación, miren lo que hablen, Mediante su conversación. y ejemplos santos condenarán los pecados de los impíos. En medio ahí de una corrupción, en medio de una sociedad totalmente gobernada por el pecado, ahí hay una luz que está brillando, poniendo en alto siempre el nombre del Señor. Fíjese, mi hermano, qué lindo, porque siempre Dios ha tenido a alguien. Siempre Dios ha tenido, en medio de la oscuridad, siempre, como dijo usted, una luz que brilla. Así que no hay excusa. Por lo tanto, para llegar a ser como Enoc, nosotros ya perdimos mucho tiempo, ¿verdad? Pero todavía hoy podemos empezar a vivir. La puerta de la gracia no se ha cerrado, hermano. Así es, todavía tenemos esperanza de poder tener el mismo carácter y la misma decisión en el corazón como la tuvo Enoc. Carácter santo. ¿Sabe? Porque la verdad, para ser como fue Enoc, necesitamos decidir hoy en el corazón. Necesitamos decidir de que hoy viviremos no para agradarnos a nosotros, ni para agradar al mundo, sino para agradar a Dios. De hecho dice, el pueblo de Dios buscará la pureza de corazón y la conformidad con la voluntad de su Señor. O sea, tenemos todos aquellos, hermanos, y yo digo, todos aquellos que estamos en la lucha, tenemos que buscar verdaderamente, como dice allí, tenemos que buscar a Dios de todo corazón, tenemos que apartarnos de la corrupción, tenemos que dejar el mundo, tenemos que dejar el yo, y si es posible, como dice, el que no deja padre o madre o hijos por causa de mí, no es digno de mí. Así que, Amén. por lo tanto, es importante esto. Yo quiero leerles este verso, Isaías 11, verso 5. Y será la justicia, dice, cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ahí está. Este es una característica de un santo. Yes. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Por qué razón, mi hermana Dina? Cuando hablamos de justicia, siempre la justicia es igual o es relacionado con la ley de Dios. Mi hermana Dina, usted y yo, si Dios nos permite estar vivos en estos tiempos, nosotros nos tenemos que ceñir los lomos
con la justicia de Dios, que es su santa ley. Así es, correcto. Y por usted ser defensora de esa justicia, de esa santa ley, mi hermana Dina, usted va a ser probada a ver si su fidelidad va a estar ceñida a su cintura. Así es, y es que no, eso es cierto. Nosotros sabemos que vienen tiempos mucho más difíciles de los que hoy tenemos. A veces con lo poquito de hoy nos agobiamos, pero no, amigo hermano, esto no es nada, ni comparación de lo que viene. Por eso tenemos, como dice allí, estar ceñidos. Pero dice aquí, vosotros sabéis, dice en Hechos 10:38, cuán importante es este versículo. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. De esa manera será que van a estar ceñidos los ungidos, hermano. O sea, dice, y con poder. Echando manos al poder del Espíritu Santo. El cual anduvo haciendo bien, sanando todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con ellos. Cuán importante es esto, pero me gustaría llevarlo. Por eso dice, Enoc anduvo con Dios. Dios lo acompañaba. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu de Dios moraba en él, hermano. Porque el Espíritu Santo lo movía, ¿verdad que sí? Así es. Y fíjese, dice en Apocalipsis 14:3, allí donde estamos leyendo, hablando de lo mismo de Enoc, dice allí, Apocalipsis 14:3, esto dice como Enoc, ¿verdad? Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos. O sea, hablando de los redimidos como Enoc, en la realidad, estos solo ellos pueden cantar ese cántico, ¿no? Es el cántico de la vida que ellos es el vivieron, cántico del testimonio. Del testimonio de ellos. Así es. Cada quien va a cantar su propio canto. Correcto. ¿Verdad que sí? Porque su canto no va a ser igual que el mío. Porque quizás a usted, quizás le van a volar la cabeza. Así es. Quizás a mí me van a quemar en la hoguera. Y cada quien va a tener su propio canto. Así es. Por eso, eso, como dice aquí, qué lindo, ¿verdad? Pero Dios es bueno y Dios quiere que nosotros estemos preparados para ese momento. Vamos a un detalle, hermana Dina. Vamos a San Juan capítulo 5, verso 30. Juan 5:30. Vamos a ver qué dice Juan 5:30. Hay algo ahí para ir terminando. San Juan capítulo 5, verso 30. Leemos la palabra de Dios. Así. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? 5:30, hermana Dina. 5:30, sí. Pero ¿de qué? De San Juan. De Juan, yo tengo Lucas. Sí, ok, Juan, ya lo tenemos. Ahí está. ¿Puedo yo de mí mismo? No puedo yo de mí mismo, dice, no puedo yo de mí mismo hacer nada. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Amén. Delante del Padre, hablando nuestro Señor Jesucristo. Aquí ¿verdad? Dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Y tenemos que entender eso, mis hermanos, para ser santos. Dice, muéstrame un santo, muéstrame a alguien sin defecto. Yo te voy a decir, no te voy a mostrar a ninguno porque no lo existe. Pero con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, poniendo la palabra por delante, en una comunión más constante con Cristo Jesús, ¿saben una cosa? Ahí es donde vamos a lograr la victoria. Ahí es donde vamos a ser apartados como el Cordero, para ser santos para Dios y ofrecernos como ofrenda. Pero por nosotros mismos, por nuestra propia voluntad, nunca lo vamos a lograr. Sí, no mirando, dice Romano, no mirándonos a nosotros mismos. Dice. Amén, sí. Y luego dice, somos subjetivos, no mirando al lado, su aspecto o cómo actúa. Es importante esto, ¿sabes? Que nosotros no debemos de estar viéndonos unos a otros, debemos mirar hacia arriba, debemos mirar a Cristo. No al hermano, no a nadie, sino a quién. ¿Por qué? Porque Él es el único que nos puede dar la santificación, amén, ¿verdad? Amén. Así es que el tiempo se nos ha terminado, llévenos en una corta oración, hermano.
Padre bendito y Dios nuestro, qué alegría, qué gran gozo, Señor, compartir los principios de tu palabra. Y hoy hemos hablado de un carácter santo. Sí, Señor. Un Gracias. carácter en el cual Satanás ha desviado de nuestra mente que no podemos ser santos. Pero hoy hemos visto a la luz de tu palabra que sin santidad nadie podrá ver. Amén. Señor, ayúdanos, danos la fuerza por nosotros mismos. No lo podemos hacer, pero es. con tu ayuda lo lograremos y venceremos para mostrar en nuestras vidas el mismo carácter de Cristo. Amén. Señor, a Él sea la honra, a Él sea la gloria, y nos cubrimos con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén, y amén. Amén. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.